Una vez más, buenos días. Es viernes, 10 de la mañana y soy su amigo, el pastor Carlos Gutiérrez, uno de los dos pastores que estamos aquí trabajando con el privilegio de pastorear la Iglesia Reformada Pan de Vida. Los invitamos a que venga a visitarnos. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Venga, acompáñenos. Los servicios comienzan a las 2:30, los días domingos. A las 2:30, 1:30 comienza la escuela dominical, perdón, y a las 2:30 comienza el servicio general. 3 de la tarde empezamos a transmitir por medio de las redes sociales, Facebook Live, y también puede vernos después del servicio en YouTube, en la página Iglesia Reformada Pan de Vida. Agréguese, comparta los videos, y ya sabe, estamos invitándolo. También los días miércoles, nuestro hermano, el diácono Jorge Berríos, nos está bendiciendo en este momento con una serie, El pueblo de Dios. Son cosas, ayer hablaba con un hermano que quedó él en shock. Es difícil a veces entender, hermano. Pero no es imposible, hermano. La palabra de Dios no ha escondido su palabra en nosotros. Él desea que nosotros seamos diligentes y que la estudiemos a raíz de cómo, no, cómo la palabra, la historia, cómo Él viene a revelarse a su pueblo, a nosotros. Así que pongamos mucha atención. No se pierdan las clases. Comienzan a las 10 de la mañana los días miércoles. Son de grande bendición, hermano. Hemos tocado temas muy buenos: la eclesiología, el bautismo, la Santa Cena, y ahora estamos hablando, nuestro hermano nos está enseñando acerca del pueblo de Dios, ¿ok? De mucha bendición, 10 de la mañana, todos los miércoles, con nuestro hermano Jorge Berríos, los viernes con su servidor, y los días sábados con el pastor Ronnie Valladares en grupo familiar a las 7 de la tarde. Todo esto es transmitido siempre, hermanos, por Facebook Live, también por Messenger y más tarde en la página de YouTube, ¿ok? Están todos invitados. Nuestro hermano, el pastor Ronnie Valladares, está enseñando las grandes doctrinas de la Biblia. La semana pasada vimos la omnisciencia de Dios y esta semana vamos a seguir con el capítulo 16, ¿ok? Están invitados, no se lo pierdan. Bueno. Esta tarde, esta mañana vamos a comenzar con el capítulo 9 que habla del libre albedrío. La semana pasada terminamos con el capítulo 8 de la Confesión de Fe, que trata acerca de Cristo el mediador. Vimos, hermano, cómo el Señor, Él llena, Él es todo, hermano. La necesidad que tenemos de su mediación, la dependencia que nosotros los creyentes tenemos de la obra que es aplicada en nuestras vidas por su Santo Espíritu, es lo que nos ayuda a seguir adelante, hermano. Nosotros sin Él, sin su obra, sin su Santo Espíritu, hermanos, nosotros como iglesia y como individuos responsables, no podemos, hermano, vivir a como Dios nos ordena. Necesitamos, dependemos de la ayuda de su Santo Espíritu. Amén. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Hoy, el libre albedrío, vamos a leer. Si usted me acompaña, está en la pantalla. Estamos por medio de Zoom también, ¿ok? Si usted desea agregarse a Zoom, mándenos un mensaje y entonces le vamos a enviar el enlace. Dice así el capítulo 9, párrafo uno: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y el poder para actuar por elección propia. Pongan mucha atención, ¿ok? Dice que Dios ha dotado, Él dio, Él nos dio un regalo que depositó en la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada
a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Y vienen ahí, nos da varios versículos bíblicos que los vamos a leer. Mateo 17:12, Santiago 1:14, Deuteronomio 30:19. Ahora el párrafo 2 dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Ok, vamos a leer ahí. Y también vienen dos versículos, Eclesiastes 7:29 y Génesis 3:6. Ok, la manera en que la confesión de fe está planteada, hermano. Hermano, ¿cómo decir la palabra? Es algo, es increíble, hermano, cómo es la gracia de Dios, cómo Dios se preocupa tanto por su pueblo. Las confesiones de fe nos ayudan a desarrollar mecanismos de seguridad propia y para la iglesia, para que todo camine de una manera ordenada basada en la palabra de Dios. Las confesiones de fe, hermano, esta confesión bautista de fe, lo que hace, hermano, es tocar, como decir, en cada capítulo hay segmentos. Habla de los fundamentos, habla de los decretos de Dios, el pecado y el Salvador, la salvación, la ley, la libertad, la adoración, el gobierno civil y la familia, la iglesia y la consumación de todo. Todo de una manera ordenada y siempre basada en lo que la palabra de Dios dice. Eso a nosotros nos debe de causar, ¿verdad? El anhelo a entender, a estudiar, meditar esta confesión basada en la palabra para que nuestra vida, hermano, sea una vida que agrade a Dios y también dar fruto visible en nosotros, ¿verdad? Y también nos sirve, hermano, como un ancla en un mundo que está lleno de errores. Y tristemente el error se ha introducido en mi iglesia y eso lo que hace es torcer la manera en que el ser humano y los creyentes torcer cómo vemos a Dios, qué es lo que Dios demanda. Hay un dicho que es una mala teología, un mal entendimiento de Dios, lo que trae es una mala doctrina y es correcto eso. Si yo a Dios, y no es que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Y vamos a entender completamente, pero Dios ha dejado, como decir, destellos de luces claras para que nosotros entendamos quién es y de ahí nosotros sacar doctrinas que nos sirvan para entender todo. La semana pasada cerrábamos el capítulo 8 y estábamos meditando en algunos pasajes bíblicos acerca de la persona de Jesucristo, su obra y cómo eso afecta, no afecta, sino cómo dependemos nosotros de lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, necesitamos entender su oficio como rey. ¿Para qué? Para entender que la salvación comienza y termina en Él. Y en el lapso, en lo que comienza y termina, Él es en que se va a encargar por medio de su Santo Espíritu y la palabra a qué? A convencernos del pecado, a subyugarnos. No, no quiere decir que es como un dictador, no, sino que por amor voluntariamente nosotros aprendemos a rendir nuestra voluntad ante Él, nos atrae, nos sostiene, nos liberta y nos preserva. Y todo eso en el lapso de la vida, desde que el Señor nos salva, para llegar a la meta final, que es estar con Él eternamente en su reino celestial. Y mientras nosotros llegamos, hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos, como dice Primera de Pedro, y tenemos que aprender a comportarnos con Dios y entre nosotros, ¿ok? Cómo comportarnos en la sociedad y como estábamos leyendo en el matrimonio.
la manera, funcionamiento en el trabajo, los hijos, todo eso es parte de ser cristiano, ¿ok? Estábamos leyendo también Romanos 8:28, la cadena dorada de la salvación. Eso fue lo último que estábamos viendo, donde el Señor nos dice que todo lo que sucede, cuando digo todo es todo, sufrimiento, gozos, todo lo que sucede, eso nos ayuda para bien, nos moldea. Dios utiliza las situaciones, los problemas, la alegría, todo para moldearnos, moldear nuestro carácter, ya que Él nos ha apartado con un propósito. Dice que los que antes conoció, los predestinó. Él habla de lo que enseña Romanos 28 y entendemos a través de la confesión es que Dios tiene un plan y es un plan de redención que Él personalmente va a hacer que se cumpla y los beneficiados somos nosotros. Lo único que nosotros podemos poner en este plan de redención es el pecado, hermano. Somos pecadores. Y Él aún así es condescendiente con nosotros, nos ama de una manera especial y Él es el que nos salva voluntariamente. eh, Entendemos que nuestro Salvador, Señor Jesucristo, es nuestro Rey, Él reina, Él nos sostiene, nos cuida, su sacerdocio es un sinónimo de la mediación que Él hace como el mediador entre Dios y los seres humanos. Él es el enlace, es lo que nos vuelve a unir. Lo que muestra también no solamente que es nuestro sacerdote, mediador, sino que Él que nos liberó del pecado. Ahora usted y yo, hermano, no tenemos excusa y podemos pecar, sí vamos a pecar, pero tenemos a un abogado, un mediador por el cual nosotros podemos venir, acercarnos al Padre pidiéndole perdón por la obra de Jesucristo que es aplicada ahora en nosotros por medio de el Espíritu Santo. Ok, y ahora vamos a comenzar el segmento de la salvación. Son varios capítulos de la salvación, son tres, cuatro, creo. Eh, Hoy va a ser el capítulo del libre albedrío. El libre albedrío. Este es un tema caliente, es una papa caliente, hermano. ¿Por qué? Porque el ser humano, de la manera que nos comportamos, pensamos que somos libres de actuar de la manera que queremos. Y hermano, solo hay dos caminos, la salvación y la perdición. Solo hay dos amos, Dios y el enemigo. Nosotros no hay nadie neutral. ¿Ok? No existe ninguna persona que sea neutral. ¿Eres tú esclavo de Dios por amor o eres esclavo del pecado? Y eso es lo que nosotros vamos a entender con esto del libre albedrío. Ya vimos que el capítulo 8 nos muestra la obra y la persona de Cristo, porque no es solamente una obra, un hecho, no, es una persona. Todo viene a materializarse en Él, ¿ok? Él es el mediador y todo eso ya lo aprendimos y nos ha ayudado a reflexionar porque eso afecta la manera en que yo entiendo mi libertad. Cuando yo lo veo a Él, cuando yo entiendo, aunque nos cuesta un poquito y estamos limitados, cuando yo lo veo al Señor Jesús, su obra y todo, yo voy a entender ahora acerca de la libertad de mi voluntad. ¿Qué fue el precio que se pagó? Ok, no hay duda y lo puede leer aquí. A mí me gusta poner todo lo que yo hago, ponerlo para que usted también venga y con calma más tarde lo lea, lo vuelva a leer y no escondemos nada nosotros. Esto también, hermano, yo lo he leído de muchos libros, pensadores, he sacado mis conclusiones. Hermano, no escondemos nada, ¿ok? No hay nada nuevo debajo del sol. No hay duda de que nuestra salvación es por la obra y gracia que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad. Ahora que esto lo entendemos, eso levanta preguntas muy serias.
cómo eso afecta también nuestra libertad, relativamente hablando acerca de la voluntad, mi voluntad y el papel que juega en el plan de salvación. Ok, Jesucristo nos salva, es por la obra de Él, pero mientras tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo me afecta? Y todo eso está dentro del plan de salvación. La confesión de 1689, que es la que nosotros utilizamos, creemos, sigue muy de cerca las confesiones de Westminster de 1644 y la Declaración de Savoy, 1658. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué sigue de una manera bien cercana a estas dos, a la Declaración de Westminster, a la Confesión de Westminster y la Declaración de Savoy? ¿Por qué lo hace? Para mostrar una unidad de pensamiento entre esas dos confesiones y la confesión de 1689, mostrar una unidad de pensamiento para la Iglesia Reformada, que hasta el día de hoy nosotros seguimos en esa unidad doctrinal creyendo lo que fue puesto, ¿verdad? Es bien bonito, hay que poner mucha atención, hermano, especialmente cómo comienzan. La Confesión Bautista de 1689 comienza diciendo así: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad, dice, natural, dice, y de poder para actuar por la elección propia. ¿Qué significa eso? Vamos a irnos a Mateo 17:12. Acompáñenme, por favor. Mateo 17:12 dice: Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y dice el versículo 13: Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué los hermanos utilizan este versículo que usted va a decir, pero no hace ninguna referencia? No, claro que se hace referencia, porque está mostrando que por una elección propia que ellos hicieron, vinieron ellos y ¿qué hicieron con Juan el Bautista? El ejemplo, lo mataron. De esa misma manera, ellos eligieron asesinar al Señor Jesucristo, que éste padeciera. No fue nada que fue impuesto en ellos, no fue nada que ellos tuvieron que hacer, no, fue voluntariamente. Ahora, uno, Santiago 1, 14 dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado, dice, nosotros somos tentados, dice, cuando de su propia concupiscencia, dice, concupiscencia es aquel sentido interior que tenemos nosotros, ¿de qué? De pecar, dice. Cuando pues, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que yo peco no por algo que me influye a hacerlo exteriormente, sino que yo peco por una decisión que está adentro de mi corazón. Yo tomo la decisión de pecar. Yo soy el que tomo la decisión de pecar. Mucha gente, muchas veces nosotros culpamos a los demás de nuestro pecado. Pero aquí la confesión basada en la palabra nos muestra algo que nosotros como entes responsables delante de Dios, nosotros tomamos la decisión de pecar, de hacer el mal. Nosotros tenemos ese poder dotado, ese regalo de Dios de tomar decisiones. Y aquí dice el apóstol Santiago, dice una vez más, sino que cada uno es tentado, dice, cuando
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El Señor Jesucristo, Él dijo, no es lo que entra, lo que hace y contamina al cuerpo, es lo que sale, lo que contamina. Dice, ok, vamos a Deuteronomio 30, que es la última, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y la tierra llamó por testigos, hoy llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, dice, la bendición y la maldición. Y dice aquí la palabra, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero ¿qué escogió el ser humano? Escogió en vez de la vida, escogieron la muerte. Entonces viene Dios, dice, yo pongo de testigo, dice, los cielos de la tierra, cosas inmovibles, y los pongo de testigos contra ustedes, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ustedes siempre han escogido qué cosa? Lo malo, dice, lo malo. Así que no podemos nosotros venir y decir que nosotros somos neutrales o somos inocentes o que peco porque alguien me hizo pecar. No, yo peco porque mi corazón, por la depravación total, fue afectado todo mi ser con el pecado, mis decisiones, la manera de amar, la manera de ver las cosas. Todo eso fue afectado, todo sentido de, de, de mi vida como ser un ser humano fue afectado. Ahora, según aquí dice, ¿verdad? La confesión de fe. Dios dio un regalo a los seres humanos y es el don de elegir libremente a lo que la confesión lo llama la libertad natural. Es algo que está en nosotros. Esa voluntad de elegir que yo tengo de elegir no es forzada externamente, no es impuesta externamente sobre mí. ¿Por qué? Porque yo escojo hacer lo que yo deseo hacer. ¿Qué es lo que hacen las leyes? Las leyes son impuestas, son puestas para nuestra seguridad, para que haya un orden, para un control. Ahora, yo elijo, aunque sean forzadas, ellas no me pueden forzar a mí a hacer lo que yo quiera. Yo lo elijo, yo elijo, elijo seguirlas, elijo respetarlas, pero lo hago voluntariamente. Ahora, cada uno de nosotros somos conscientes de evaluar, o mejor dicho, nuestra conciencia lo que hace es evaluar todo lo que se nos presenta. Nosotros estamos pensando constantemente, hermano. Estamos evaluando y a través de evaluar nosotros tomamos decisiones, decisiones que nos pueden afectar en la vida natural aquí todos los días. Por ejemplo, los alimentos que nosotros elegimos ingerir. ¿Por qué usted elige comer algo, ingerir algo? Porque va de acuerdo a el gusto, lo que a usted le gusta, ¿verdad? Nosotros elegimos alimentos de acuerdo a cómo nuestro paladar le gusta, lo desea, ¿para qué? Para satisfacerse a sí mismo. Otras veces nosotros, por necesidad, tenemos que ingerir alimentos que su sabor no es tan agradable, pero como tenemos necesidad, tenemos hambre, tal vez no hay dinero, no hay nada de comer y ando con un hambre tan grande. Bueno, ahorita voy a comer esto, pero yo soy el que elijo hacerlo. Yo elijo ingerir ese alimento que otras veces no lo hubiera tocado, pero como hay necesidad y tengo hambre, ¿qué hago? Lo ingiero, lo como. Ok, esos son casos excepcionales que yo elijo. ¿Qué sucedió en la reforma protestante del siglo XVI, hermano? Viene Martín Lutero, empieza a argumentar acerca de la voluntad humana
Y lo hace sí en el plano moral, en el plano de la salvación. Y él enseña que la voluntad del ser humano está esclava porque está imposibilitada de escoger libremente la salvación porque está esclavizada por el pecado. Y él se remonta a lo sucedido en el Jardín del Edén, cuando en el huerto del Edén el hombre desobedeció a Dios, cayó en pecado y el pecado original, la desobediencia, nosotros la heredamos, nacemos ya con una naturaleza pecaminosa. Martín Lutero le llamó a esto, este libro, él describe, utiliza este libro, La esclavitud de la voluntad, para hablar de eso. Y eso fue un escrito en contra de un escritor holandés llamado Erasmo Desiderio, Erasmo de Rotterdam también. Este hombre era un sacerdote católico, había sido un sacerdote católico que se había unido al movimiento de la Reforma. En ese tiempo fue una explosión, hermano. La reforma fue una explosión que cambió todo, todo, afectó todo aspecto de la vida del ser humano, la historia, las artes, todo. Y también la filosofía. Este hombre es un humanista y él viene y escribió que la voluntad del ser humano y está libre todavía. Y viene Lutero y él hace una diatriba, él hace una contradicción, escribe una contradicción y él dice, no, el ser humano quedó afectado. Ahora, a mí me gusta un comentario que tiene, que sale en la página de la Coalición por el Evangelio y hablan acerca de Lutero. Mire lo que dice. La primera gran convicción que caracteriza el tratado del profesor Lutero es la idea de que la verdad importa. Mire bien, algo que Lutero y nosotros tenemos, hermanos, no tenemos que idolatrar a Lutero, era un hombre falible. Hay cosas que nosotros no, doctrinalmente, no encajan con nuestra manera de pensar, pero sí fue un ejemplo de cómo Dios lo utilizó. Y algo que Lutero se plantó firmemente fue que la verdad importa. Eso sí podemos nosotros asegurar y tenemos que aprender. La verdad importa, hermano. ¿Ok? Erasmo continuó leyendo el tratado de coalición del Evangelio, había polido ciertos aspectos de la revelación divina tocantes a la soberanía de Dios y la voluntad del ser humano para promover una unidad dentro del campo cristiano. Pero Lutero entendió que una paz eclesiástica que no estuviera fundada en el Evangelio cristiano no podría ser una paz verdadera. Lutero lo que quiere decir es que él no iba a sacrificar la verdad de la palabra de Dios por quedar bien con alguien. Eso es lo que está diciendo. Nosotros tenemos también que ser de esa manera. Nosotros no podemos sacrificar en el altar de la paz la verdad de Dios. ¿Ok? Y no es que vamos a venir y odiar a la persona, pero no, podemos seguir siendo amigos, pero nosotros tenemos que plantarnos en la palabra de Dios. Y Lutero, él entendió que Erasmo lo que estaba haciendo era para sentirse aceptado, había comprometido la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Estamos hablando, hermanos, que estamos tocando algo que nos hace a nosotros ser lo que somos, la voluntad, la libertad, el saber que yo puedo escoger libremente. Pero ahora, ¿cómo eso es afectado por la soberanía de Dios? Y Lutero viene y dice, hey, no puede haber una paz eclesiástica, dice, aún dentro de la iglesia, no puede haber una paz eclesiástica si se está sacrificando el fundamento del evangelio, que es la soberanía de Dios, la necesidad de un Salvador, la inhabilidad del ser humano para escoger ser salvo o para salvarse a sí mismo. Así es que Erasmo, dice él, perdón, dicen aquí los hermanos, donde Erasmo quiso unidad por amor a la unidad, Lutero buscó unidad con base de la verdad de Cristo. ¿Ok? A nosotros, hermanos,
Nosotros somos cristianos no porque somos amiguitos o familiares o porque lo conozco de años, es buena gente. No, eso a mí no me hace un cristiano, no nos hace una iglesia. Lo que nosotros nos une es la verdad de la revelación del evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Eso es la unidad. Y eso no podemos sacrificarlo. El catolicismo romano, que lo que ha hecho, ha sacrificado la verdad por una unidad, hermano, ficticia, frágil. Y tenemos que decirlo así. Una unidad basada en el error. Han acomodado ellos sus doctrinas para que encaje en el pensamiento cultural, en la cosmovisión de la gente. Por eso es que hay tantos santos, santo patrón de tal pueblo, hay celebraciones, todo eso. Ellos saben que es idolatría, pero acomodan eso a decir no es idolatría, solo estamos venerando, solo estamos haciendo otro. No, Lutero y nosotros, hermanos, no podemos caer en ese error. Aún si yo, su hermano en Cristo, el pastor Carlos Gutiérrez, esposo de Erika, vengo y empiezo a enseñar errores que no están en la Biblia, usted tiene la responsabilidad de venir a corregirme. Por eso es que estas clases son importantes, las clases de los sábados, ir a la congregación, a ser enseñado, todo eso, estar leyendo, la comunión, todo eso es importante. Porque si no Amén. entiendo yo, si yo no entiendo, ¿sabe qué? Entonces no soy cristiano, lo único que soy es parte perteneciente de un club y no. ¿Sabe de dónde vino esta idea de que Lutero, él con una base habló acerca de cómo Erasmo estaba sacrificando la verdad por la unidad de amor eclesiástico? Dice, ¿sabe de dónde sacó esa idea? De los mismos escritos de Erasmo. Erasmo tiene un libro de refranes. Y en el primero, creo que en el primero, en la primera línea, dice, él comienza con un dicho que era antiguo, los filósofos usaban seguidamente para escribir a alguien que era inconstante y siempre estaba cambiando de parecer. Decía, tan cambiante como un camaleón. ¿Ok? Ese era el dicho que él vivía repitiendo. Lutero le dice, hey, tú escribiste eso. Ese refrán lo tomaste de alguien para señalar a otra persona que está cambiando, que es inconstante, que es como la onda del mar, dice pues lo que dice la Biblia, que es llevado por cualquier viento de doctrina. Le dice, ¿sabe una cosa? Tú lo estás haciendo porque tú estás cambiando la verdad, estás sacrificando la verdad por quedar bien y que haya una unidad basada en en la mentira. No. ¿Por qué es importante conocer esto, hermano? Lo que estamos hablando, el desarrollo y cómo los reformadores primero del siglo XVII, ellos vinieron a hablar de esto. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque ellos son importantes, son perfectos, no, hermano. Porque la palabra de Dios lo habla. Es necesario tener una idea definida que se apegue a como Dios en su palabra, hermano, como Dios en su palabra nos describe a nosotros, lo que Él piensa de nosotros, antes de la caída y después de la caída. Porque si no estoy yo claro qué es lo que Dios piensa acerca de mí y cómo soy yo, eso puede afectar mi teología, cómo yo veo o entiendo a Dios y de ahí vienen los errores doctrinales, hermano. Todo eso afecta. Juan Calvino, hablando del libre albedrío, mire, Juan Calvino, que el gran teólogo pensador, ¿sabe lo que dijo Juan Calvino? Y repito, encuentro que la frase libre albedrío es tan problemática, dice, ¿qué aconsejo esto? Si alguien entonces puede usarla sin entenderla en un mal sentido, no me voy a molestar con ella, dice, pero sostengo, dice, que dado a que no se puede conservar sin gran peligro, sería, por el contrario, mejor que la iglesia la aboliera, dice.
Mire cómo este hombre, gran pensador, hermano francés, Juan Calvino, ¿qué es lo que dice acerca del libre albedrío y no entenderlo bien? Dice, si por un error tú vienes e interpretas, dice, o mira el libre albedrío de una manera equivocada, pero sin buscar el mal, dice, que no afecte a nadie, dice, ¿sabe qué? Te lo dejo pasar. Pero cuando ya lo haces adredemente y hay una dureza de corazón, dice, es lo que está diciendo, una dureza de corazón, dice, es mejor que la iglesia ni siquiera hablara de eso, dice, porque solo lo lleva dentro del error. Y eso, hermano, es muy real. El día de hoy, hermano, muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos creyentes no entienden bien la doctrina del libre albedrío y no la aceptan de la manera correcta. La noción que ellos tienen no está muy bien definida. Entonces, ¿qué hacen ellos? Harán el libre albedrío como un punto para refutar qué cosa, las doctrinas de la gracia, hermano. Como una mala teología desarrolla doctrinas equivocadas. Esta gente no entiende bien el libre albedrío, no lo comprenden, ¿verdad? Lo que es la esencia del libre albedrío y lo que Dios piensa de nosotros antes y después de la caída. Entonces, ¿qué hacen ellos? En el error vienen y refutan las doctrinas de la gracia. Especialmente, esto afecta lo que es la elección incondicional, que Dios nos elige incondicionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Lo hemos estudiado. Que Dios voluntariamente nos salva sin que nosotros hayamos presentado algo, o mejor dicho, forzándolo a Él a salvarnos. Él lo hace incondicionalmente. Nosotros no tenemos nada que nosotros podamos hacer o darle, o tampoco tenemos el poder de forzarle a Él a salvarnos. Él incondicionalmente, Él decide que salvarnos. Cuando yo tengo una mala idea, una idea errónea de lo que es el libre albedrío, eso afecta la manera en que Dios soberanamente nos elige, porque ahora mete al hombre como aquel que acepta a Dios. ¿Sabe, hermano? Esa manera de pensar disminuye la soberanía de Dios, hermano. ¿Y sabe qué? Disminuye la soberanía de Dios y exalta la libertad de escoger del hombre. ¿Ok? Esto es algo bien serio, hermano. De ahí surgen errores muy conocidos por nosotros y lo hemos tratado. Por ejemplo, el pasaje de Apocalipsis, donde viene y dice, ellos vienen y dicen, no, dice, acepta al Señor. Él toca la puerta de tu corazón, ábrele, acéptale. Ábrele la puerta. Ponen a un Dios que no es soberano, un Dios debilucho, un Dios que está ahí casi como un mendigo pidiéndote, acéptame, ábreme la puerta, ábreme tu corazón. Y el hombre tiene la capacidad soberana de cerrar la puerta, no aceptarlo, ¿verdad? Eso es un error, hermano. Y aún se atreven a utilizar la palabra y decir, Él es un caballero. Él no te va a forzar a nada que tú no quieras hacer. Hermano, ¿qué se puede resistir en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué se puede resistir? ¿Quién se puede resistir, hermano? No hay nada, ni nada. Todo se somete bajo la soberanía del Señor. La voluntad del hombre, hermano. La voluntad del hombre no es más que la soberanía de Dios. Dios, hermano, no depende de nuestro buen deseo o voluntad de aceptarlo a Él. Hermano, no lo hace. Por ejemplo, ellos utilizan un texto fuera de contexto también donde Dios nos manda a arrepentirnos. Entonces, si ellos deducen, si Dios me manda a arrepentir, quiere decir que yo tengo el poder de hacerlo o de rechazar hacerlo. Eso es otro error, hermano.
Y ellos deducen, si Dios me manda a arrepentir, quiere decir que yo, si Él me ordena arrepentirme, quiere decir que yo tengo, yo poseo, fui dotado en mi voluntad de hacerlo, de arrepentirme o de no aceptar la invitación. Eso es una falsa presuposición, hermano. Esa es una falsa presuposición que ha sido derivada de lo que Erasmo enseñó. Y sabe una cosa, Erasmo no fue el primero. Pelagio comenzó también, él enseñó eso. El Pelagio dijo que el pecado, escuche bien, hermano, porque esto mucha gente lo cree el día de hoy. El pecado no afectó completamente al hombre. No estamos muertos en delito de pecado, solamente, y yo lo dije anteriormente, años atrás, antes de no conocer la doctrina de la gracia, es que nosotros, la iglesia, es como un centro de emergencia, un hospital, donde llegas tú para que te salve el doctor. No, hermano, nosotros, el ser humano sin Cristo está muerto, está en una morgue, es un cadáver. Ese es el pecado, esa es la condición del pecador. Erasmo decía lo opuesto. No, es que el hombre no fue afectado completamente y aún él tiene partes que son buenas o neutrales del pecado porque no ha sido tocada por este. Eso va en contra de la doctrina de la gracia, la depravación total. Nosotros, hermanos, la Biblia nos describe como muertos, muertos en el pecado. Estamos muertos. Tiene que venir Dios por medio de el plan de salvación en Cristo Jesús y su obra redentora a volvernos a la vida, que es lo que hace la confesión basada en la palabra. Y la confesión nos dice, hermano, que sí, Dios nos dotó con el poder de elegir o decidir libremente. Todos los días tomamos decisiones, todos los días tomamos esas decisiones que afectan o nos ayudan a funcionar en este mundo. Sí es cierto. Ya puse el ejemplo, los alimentos. Elegir qué carrera voy a estudiar. Eso me va a afectar. Yo analizo todo, qué me conviene más, una casa, comprar, el precio, negocio, todo eso. Pero eso sí, hermano, en los asuntos morales y especialmente en el asunto de la salvación, no somos libres de escoger. Es la realidad. Pero entonces, ¿por qué las iglesias están llenas? ¿Por qué entonces el catolicismo? Sí, yo hasta eso escojo ir a una iglesia porque estoy buscando, ¿se acuerda de la concupiscencia? Estoy buscando paz a mi corazón. Pero eso sí, solamente Dios es el que puede traer el verdadero nacimiento, no es una religión, porque si así fuera, los hindúes, los católicos, los testigos de Jehová, y aunque ellos buscan de una manera piadosa y son honestos en lo que creen, pero no van con lo que la palabra de Dios dice, no concuerdan con la manera en que Dios salva, entonces nada están haciendo. Religiones, ¿por qué crees que hay tantas religiones? Y no es que haya tantas religiones, porque solamente hay una, lo que Dios dice. Pero hay tantas maneras que el hombre, como el dicho popular dice, todos los caminos te van a llegar a Dios. Eso dice la Biblia, ¿verdad que no? Solamente hay un camino, una verdad y la vida. Y todo es a través de Cristo Jesús. Todos sabemos, hermano, qué es lo bueno y lo malo, moralmente hablando. Todos sabemos qué es lo bueno y lo malo, moralmente hablando. Lo que nos llega a entender que somos seres responsables, ¿ok? Ese dicho que hay en inglés, the devil make me do it, el diablo me hizo hacerlo. Eso es un error, hermano. Eso es una excusa barata. Cuando le echamos la culpa a alguien. Y en Primera de Pedro, ahorita estamos aprendiendo acerca de aquel que nosotros debemos de seguir sus pasos e imitarlo, que aún él siendo inocente, al ser acusado, dice que él no habló, que nos está enseñando a ser pacientes, mansos.
Todos sabemos que es bueno y lo malo, hermano, es la realidad. Y esto nos lleva a entender que somos seres responsables de qué, de nuestras acciones y nuestros pensamientos, ¿ok? ¿De qué somos responsables nosotros? De la manera que pienso y la manera que actúo, mis obras, acciones. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la Biblia así lo dice. Las decisiones que tomamos, ya leímos tres versículos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mateo 17, Santiago 1, Deuteronomio. Ya lo leímos, que ellos escogieron hacer lo que querían. Por eso las decisiones que nosotros tomamos están relacionadas con la libertad racional y moral que yo tengo. ¿Sabe que la ley natural, hermano, lo que Dios puso en nosotros cuando nos creó, esta no nos obliga a racional siempre a escoger el bien y el mal, no? No, algunas veces nosotros hacemos, actuamos sin pensar. También esto no, mejor dicho, determina cómo yo tengo que pensar, hermano. ¿Qué estoy queriendo decir? Por ejemplo, un ejemplo. Mis padres son personas correctas. Es un ejemplo que puse aquí, lo estoy leyendo, hermano, en Zoom. Mis padres son personas correctas. Yo no heredo biológicamente, es lo que se llama la ley natural. Yo no heredo ser correcto porque mi papá y mi mamá fueron gente correcta, honesta. No. Yo tengo que ser enseñado a comportarme correctamente. Amén. Biológicamente es como la salvación. Esta anciana de una iglesia donde yo iba hace más de 20 años, ella decía algo, hijo, recuerda esto, Dios tiene hijos, no tiene nietos. La salvación, nosotros no la heredamos a los hijos, hermano. Ellos tienen que venir y rendirse delante de la soberanía de Dios ellos personalmente. Usted no puede salvar a nadie. Usted no puede influir a nadie a hacer el bien. Para más, sí lo puede influir para hacer el mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está en todos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Es corregir al niño. ¿Corregirlo para qué? Para que haga lo bueno. ¿Y por qué necesita el niño ser corregido? Dice la Biblia. ¿Por qué el niño se necesita y por qué usted y yo, Dios en su palabra, constantemente nos está exhortando, nos está aconsejando, nos está corrigiendo, nos está alentando? ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra es contraria a hacer lo bueno. Esa naturaleza fue afectada. Mi voluntad, lo que yo soy, fue afectada por el pecado original. Y ahora yo no necesito que alguien me enseñe a hacer lo malo. Yo necesito que alguien me enseñe a hacer lo bueno. Lo malo lo hago, hermano, con los ojos cerrados. Hasta siento placer a veces, porque es la concupiscencia. Chismear, el orgullo, pelear. Todo eso lo hacemos, hermano, mire, sin necesidad que alguien nos esté diciendo, tú tienes que mentir. No, vamos a hacerlo. Bíblicamente, hermano, todos tenemos una conciencia y voluntad. ¿Ok? Todos tenemos, hermano. Pero eso sí, no tenemos que olvidarnos que hemos heredado de los primeros seres humanos la naturaleza caída, lo que se llama el pecado original. No podemos nosotros desasociar eso, hermano. Pero tampoco, como yo he escuchado a algunos, por culpa de Adán, por culpa de Eva. No, hermano. La responsabilidad es personal. ¿Se acuerda lo que pasó en el jardín del Edén con el primer pecado cuando desobedecieron el hombre y la mujer? Cuando Dios buscó a Adán, ¿dónde estaban ellos? Escondidos, ya sabían. Nadie les dijo, vayan a esconderse, que acaban de pecar. No, ellos solo se escondieron. ¿Y qué hice después? Vieron y estaban desnudos.
sintieron pena, vergüenza. ¿Por qué? Porque saben que habían pecado ellos. Nadie tuvo que decirle, estaban ustedes desnudos. No, nada, no pasó eso. Dice que ellos vinieron, agarraron una hoja de higuera y se taparon, ¿verdad? Para esconder su vergüenza. Que es lo que hace Dios. Eh, a- Adán, ¿por qué te escondiste? ¿Dónde estabas? Me escondí. La primera indicación. Él sabía lo bueno y lo malo. ¿Por qué te escondiste? A la mujer que tú me diste. No tomó responsabilidad. ¿Qué hizo él? Le echó la culpa a Eva. Y viene Dios y le dice, Eva, ¿qué hiciste? Viene ella, tampoco toma responsabilidad, sabiendo que el bien y el mal. ¿Y qué hizo? Como dice ya un dicho aquí en inglés, le echó la culpa a la pobre serpiente que no tenía en qué apoyarse. Es algo tremendo esto, hermano. Y vamos, ¿sabe qué? Lo vamos a dejar acá. Ya son las 10:55 para seguir platicando de esto, meditando la próxima semana. Eh, es algo bien precioso eso que estamos nosotros a través de la palabra y con la ayuda de los hermanos de la confesión de fe, aprender quiénes somos nosotros, qué es lo que piensa Dios de nosotros. ¿Sabe que mucha gente, hermano, por eso es que tienen un sentido de superioridad porque no conocen qué es lo que Dios, cómo Dios nos mira a nosotros, mira al ser humano. Por eso nosotros es importante que le echemos ganas, hermanos. Le aconsejo, cómprese un librito de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Léalo, léalo, está muy precioso, lo va a ayudar mucho. Un hermano aquí, el hermano Charlie, la semana pasada, él ¿cómo se dice? Bien contento, decía, hermano, lo dije la semana pasada, pero me gusta lo que él estaba diciendo, me sentí gozoso. Me dice, hermano, me dice, he estado leyendo, dice, de la providencia de Dios, del capítulo 5 y cómo Dios deja que yo peque para que me dé cuenta de que no necesito más a Él. Qué bendición, dice. Le recomiendo, hermano, leer las confesiones de fe. 1689 es la que nosotros utilizamos y eso lo va a ayudar a usted a tener un panorama más claro para que así usted se ancle, se afiance y no venga a ser movido por los vientos de doctrina y no seamos como una ola del mar. Mire, no está quieto, no, hermano. Amén. Puede abrir su micrófono una vez más. Le doy gracias a Dios por estar, por su participación, su presencia, por su atención. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700, de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Los invitamos 1:30, escuela dominical. 2:30 es servicio general y a las 3 de la tarde comenzamos transmitiendo la transmisión del servicio. También los invito una vez más los días miércoles a las 10 de la mañana con el hermano, el diácono Jorge Berríos. En este momento estamos estudiando el pueblo de Dios. Es muy importante porque eso nos ayuda a, a ver la identidad que tenemos nosotros en Él. Se trata de Él. Los días viernes con su servidor Confesión de Fe Bautista en 1689 y los días sábados con el pastor Ronnie Valladares a las 7 de la tarde en el grupo familiar, en el hogar de los hermanos Marlene y Oscar Berrío. Están invitados. Grandes doctrinas de la Biblia. El libro que estamos utilizando, el hermano Arcis Pro. Próxima semana, este sábado, mañana, perdón, capítulo 16, ¿ok? No se lo pierda, están todos invitados. Pasen buen día, hermanos. Gloria a Dios. No cuelgue. Vamos a